Está claro que las estadísticas sobre pobreza e indigencia fueron el centro de la atención mediática y digamos que está bien que así sea mientras se trate de analizar los números en un contexto que deje la menor cantidad posible de cabos sueltos. Cabe reconocer que la decisión de volver a publicar datos sobre semejante tema después de 3 años es bienvenida. Dejar de hacerlo fue un error serio del kirchnerismo, como acaban de admitirlo algunos de sus referentes, y como en su momento se lo señaló desde el propio tronco periodístico, que siempre manifestó sus simpatías por el gobierno anterior, este programa incluido, por supuesto. Lo que se cuestiona hoy es el cambio metodológico para medir a pobres e indigentes, porque lo que ha hecho el gobierno es alterar el mínimo desde el cual se considera que alguien reviste en una de las dos condiciones, pobre o indigente. Sin entrar a mayores detalles, que es mejor dejar en manos de especialistas, con los parámetros previos, la cifra rondaría el 23%, pero el INDEC los modificó de manera tal que el punto de partida se toma en 32,2. Y Macri, mediante este ardid, hizo la presentación pública cargando las tintas para variar en la herencia recibida. Igualmente, por favor, antes y ahora, estamos hablando de millones de personas por debajo de la línea de pobreza y entre ellas de otra cifra alarmante de indigentes. Tampoco cambia el escenario conocido de la distribución de porcentajes. El noreste tiene los peores indicadores, la Patagonia muestra los mejores, comillas, el Gran Buenos Aires es la zona de mayor incidencia para explicar la cantidad de gente en un estado u otro, y la región pampeana, a pesar de su rango como paraíso sojero y agropecuario en general, ocupa el segundo puesto con casi 2 millones de pobres y cerca de 500.000 indigentes. La distancia de ayer a hoy está dada por una brusca modificación de presentes y expectativas. Es cierto que el kirchnerismo no terminó de ofrecer solución para las causas estructurales de estos aspectos dramáticos. Es cierto, absolutamente cierto. Sin embargo, con la misma sinceridad, es irrefutable que sus programas de atención social y acciones como las del Plan Procrear, entre tantas otras sin ir más lejos, sirvieron para que dejara de agravarse el cuadro de situación. En 2003, todos lo sabemos, y coinciden analistas y economistas de todo color ideológico, Kirchner asumió con un largo 50% de pobres e indigentes, tras el estallido de las políticas que el macrismo vuelve a aplicar. Y entre el segundo trimestre de este año y el mismo periodo de 2015, la pobreza subió 3 puntos porcentuales. Eso lo hizo Macri, no la herencia recibida. Esta semana fue nuevamente pródiga, quizás como ninguna de los últimos tiempos, en proporcionar testimonios numéricos de un estadio económico que, para ser cautos, vamos a denominar temible. Va esta lista que es de todo menos aburrida y va en orden aleatorio y tomando fuentes oficiales y privadas. El empleo industrial cayó en abril, entre abril y junio, casi un 2%
con respecto a igual curso del año pasado. Junto con el sector fabril, el de la construcción exhibe los retrocesos más relevantes. La desocupación trepó a cerca del 10%, contra poco más del 6% en 2015, sin contar a la franja informal de la economía. El salario de los trabajadores registrados solamente en la industria ya perdió alrededor de 15 puntos, con reducción de las horas trabajadas y de los obreros ocupados. En maquinaria y equipos, la merma de personal supera el 7%, continuada por la producción de madera, la fabricación de autos, remolques y semirremolques, los equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones, edición e impresión y metales comunes. La venta de productos de consumo masivo, alimentos, bebidas, higiene y tocador, también se hundió en más del 7%. La balanza comercial de agosto revela que las importaciones inciden crecientemente en los bienes de consumo. Son compras de productos terminados que explican la reprimarización de la economía. Hubo algún título por allí que hablaba de como en la colonia, ¿no? O como en la dictadura, si se quiere. Todo retrocede, en síntesis, salvo los agroquímicos. Y el resultado, bien que no final, es que la actividad económica solo en julio se contrajo en un 6%. Por supuesto, ¿qué resultado distinto podría pretenderse con el combo de un Estado que desapareció como regulador de los desequilibrios, una inversión privada que además de no llegar se retrae, una apertura comercial indiscriminada, la obra pública que está reducida a su mínima expresión y el consecuente desplome de los niveles de consumo? Nos parece que una evidencia sobresaliente entre esta madeja destructiva, por su valor simbólico nos parece sobresaliente, es que cerró una planta completa esta semana de la empresa más grande del país en producción de hilados, TN Platex, en la localidad chaqueña de Puerto Tirol. Despidió a sus 166 trabajadores porque alega no poder enfrentar la reducción de sus ventas frente a la avalancha importadora. Ya había suspendido en mayo a los 450 empleados de sus locaciones en La Rioja. Desde este lunes, Alpargatas, ya que estamos en el rubro, vacaciona a todo el personal de su fábrica en Florencio Varela. Y redondeando, de acuerdo con la información gremial disponible, se calcula que en el último semestre, solo en el sector textil, hubo más de 1.000 despidos y 2.500 suspensiones. Debería parecer insólito, también vamos a ser piadosos, que ante un panorama de este tamaño, la CGT haya pactado en estas horas una tregua con el gobierno al mero canje de un bono de fin de año de 1.000 pesos para trabajadores, jubilados y beneficiarios de planes sociales, más una exención de ganancias en el medio aguinaldo. No solo esto, el triunvirato de la CGT se habría comprometido a aprobar el programa Primer Empleo de la administración macrista, que justamente es lo que gremios y el mismísimo PJ asimilan a la infausta flexibilización laboral instrumentada por el menemato. El gobierno daría una respuesta definitiva dentro de unos 10 días, pero es esperable un final feliz según las sonrisas que se vieron
en el encuentro de su cúpula con la muchachada cegetista, y según lo confirmó ayer Prat Gai, lo adelantó. Más aún, Macri se encargaría personalmente de hacer los anuncios, e inclusive hasta se especula con una puesta en escena similar a la de hace pocos meses, cuando, ¿se acuerdan?, la crema del establishment asistió a Casa Rosada para firmar a la Bartola que no habría despidos. Podrían haberse apurado y empalmaban con las congratulaciones de Alejandro Werner, enviado del Fondo Monetario, que acaba de irse, y quien felicitó al gobierno argentino por, dijo, los avances muy importantes que la misión comprobó. Alertó, de todos modos, que Argentina tiene una estructura de gasto muy fuerte en salarios. Y no se privó de recordar que las inversiones siempre tardan. Hay que disminuir los egresos fiscales, entonces, lo cual ya se sabe de sobra qué significa en el lenguaje del Fondo Monetario y del macrismo, en tanto, misma cosa. Queremos cerrar con una noticia de comienzos de semana que casi inmediatamente quedó relegada en función de las restantes, de todas estas que acabamos de recorrer. Y es que la Sala 1 de la Cámara Federal, en un fallo demoledor, rechazó las pretensiones de reabrir el panfleto de Alberto Nisman, quien pretendía endilgar pactos con el terrorismo en cabeza de Cristina Fernández y Héctor Timerman, el ex canciller. Tanto como en el dictamen inicial del juez Daniel Rafecas, los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, al citar el memorándum de entendimiento con Irán, hablan directamente de una absurda adecuación de conductas a calificaciones como traición a la patria, que la doctrina unánime presupone en una situación de guerra internacional. Los jueces, estoy leyendo textual, el fallo, advierten también que mejor sería concentrarse en buscar castigo para los responsables del máximo atentado terrorista de la historia argentina. Pero van más allá y citan que, sigo textual, existe una maniobra para lograr que la absurda denuncia de Nisman pudiera tener destino favorable en el juzgado de Claudio Bonadío. Maniobra que, agregan los jueces, no puede ser tolerada. Debe ser muy difícil encontrar antecedentes de un fallo con este lenguaje, de esta dimensión categórica. Y debe recordarse que el fallo original de Rafecas fue el causante de ese mamarracho arbitrario que, en forma de solicitada, publicaron directivos de la comunidad judía, periodistas del macrismo y grandes empresarios solicitando la destitución de Rafecas. Con la sentencia de Cámara que ratifica a Rafecas, se derrumba, es probable que de modo terminal, no se sabe, la estrategia urdida por las derechas más reaccionarias de Estados Unidos e Israel, avaladas entre nosotros por la banda de Jaime Estiuso y el conglomerado de dirigentes de la colectividad, operadores mediáticos, una parte del propio aparato judicial y elenco, para tan solo conseguir otro escarmiento contra la gestión anterior. Por eso, el fallo ejemplar de los camaristas excede la fase estrictamente jurídica, porque se interna, aunque esa no haya sido la intención de los magistrados, en el mecanismo de narrativa destructora que los tejedores del gobierno depositan sobre cuanto haya ocurrido hasta el 10 de diciembre último. Y de allí, ¿no os parece?,
la conexión nada traída de los pelos entre este veredicto, capaz de desmontar otra vez una operatoria de la que Nisman era apenas un vehículo mediocre, y el manipuleo de cifras orientadas a descargar en el pasado reciente los dramas de la actualidad económica. Porque al fin y al cabo es una cuestión de relatos. Cada quien elige a cuál creerle, y la medida para resolverlo es comparar una etapa con otra. No es muy difícil.